Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Cosmogonírica, de Yezid Espinosa. Todo empezó en la inconmensurable noche de la nada, cuando los dioses quisieron dormir. En sueños, cada dios creó a los hombres y mujeres que conformarían su pueblo. Les dieron su forma, su lenguaje, su música y sus colores de piel, ojos y cabello. También les regalaron su alma con sus furias y ternuras, sus vicios y virtudes, sus pasiones y temores, y su capacidad de soñar. Como diversos son los dioses, diferentes son los sueños, los pueblos creados en ellos y los hombres y mujeres que los integran. Distintos son también los rituales y plegarias ideados por las criaturas para comunicarse con sus creadores. Aprovechando la capacidad de la que fueron dotados, los hombres y mujeres, como los dioses creadores, erigen en sus sueños otros dioses, otros pueblos, y en ellos inventan otros hombres y mujeres que a su vez sueñan y forjan más dioses, más pueblos, y más seres humanos, en una secuencia interminable de sueños que se guardan unos en otros, como una colección infinita de cajas chinas. Ahora nadie, ni teólogos, ni científicos, ni filósofos, ni poetas, ni brujos, ni santos, nadie puede determinar en qué nivel del sueño habitamos, ni quién sueña a quién. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano. Después de haber realizado un recorrido por las letras y las brevedades del continente asiático, hoy nos encontramos nuevamente con la modalidad de entrevista para escuchar la voz del escritor colombiano Yezid Espinosa. Escuchábamos al inicio del programa un relato breve de nuestro autor invitado, que pertenece a una categoría de texto que él mismo denomina ficción micrones. Pero, ¿quién es Yezid Espinosa? Nuestro invitado del día de hoy nació en Ituango, Antioquia, en 1979. Es escritor, psicólogo y abogado. En su formación literaria ha explorado géneros como el ensayo, el cuento, la microficción, la poesía y la dramaturgia. Ha sido ganador de concursos de microrrelato a nivel regional y nacional y autor de varias obras, entre ellas el libro Derecho y Literatura, Diálogo y Confrontación, publicado por la Universidad de Antioquia en el año 2019. Pero entremos pues en materia y preguntémosle a nuestro escritor invitado qué significa para él la brevedad y cómo llega a embarcarse en esta modalidad literaria. Yo creo que todas las relaciones con la literatura, y por supuesto la mía, inician con brevedades. Cuando aprendemos a leer, lo hacemos a través de formas muy breves que se van extendiendo en unidades cada vez más complejas, tanto en su forma como en su contenido. Iniciamos con palabras, después avanzamos y pasamos a frases, después a pequeños párrafos, luego a párrafos más extensos. En esa relación de apropiación del lenguaje y de la literatura tienen lugar también acercamientos a juegos de palabras, a adivinanzas, a trabalenguas, a dichos, a refranes, a chistes.
que son, a mi manera de ver, formas breves de la literatura. Esa inserción en el lenguaje y en la literatura creo que condensa un saber cultural, una manera particular de estar en el mundo, y desde ese lugar todos aprendemos justamente a ver el mundo. Entonces, para mí fue muy importante, fueron trascendentales textos cortos que llegaron a mi casa, las fábulas de Esopo, de Félix María de Samaniego, de La Fontaine, de Rafael Pombo. Y fue muy importante un libro de historia sagrada que había en la biblioteca de mi casa, en el que aparecían narradas y con ilustraciones algunos pasajes del Antiguo Testamento. Un texto que creo yo está plagado de minificciones. No sé, la creación, el diluvio, la Torre de Babel, la historia de Sansón, de Jonás, de las 7 plagas de Egipto, David y Goliat. En fin, ya luego, cuando ya estaba un poquito más grande, entre los 11 y los 13 años, leí mucho una colección que tenía un tío de la revista Selecciones. Y en esa revista habían secciones de brevedades. Recuerdo las citas citables, que eran como pensamientos breves de autores. Había otra, enriquezca su vocabulario, donde se hablaba de palabras pues, extrañas y se les daba su significado. Había una, la risa, remedio infalible, eran chistes escritos. Y había otra también de brevedades que se llamaba gajes del oficio, pues que como su nombre lo indica son anécdotas de el campo laboral o de algunos oficios. Ya cuando yo estaba en mi adolescencia coleccionaba frases de los libros que leía. Yo siempre he creído que un libro se salva por una frase, y en ese sentido también creo que una sola frase nos puede salvar. Entonces yo cazaba frases y también cazaba epígrafes. Leí Las Mil y Una Noches, y yo creo que Las Mil y Una Noches también es un compendio de brevedades fantásticas. En mis años universitarios me adentré en la brevedad, leyendo a Borges, a Augusto Monterroso, a Kafka, a Juan José Arreola, a Eduardo Galeano, a Benedetti, a Cortázar, a Mrozek, a Jairo Aníbal Niño, a Jaime Alberto Vélez. Y a la par de las microficciones, pues leía poesía y conocí el haiku, la poesía de José Manuel Arango, de Idea Vilariño, de Alejandra Pizarnik, y bueno, también los aforismos de Nietzsche, de Cioran. Total que leyendo formas breves y admirando su potencia, la fascinación que me produjo la brevedad, fue surgiendo en mí el deseo y la necesidad de escribir. Entonces por eso me he dado a la tarea de inventar en pocas palabras universos, que yo llamo ficción micronis, y de poner en frases o cortos párrafos mis pensamientos, mis reflexiones, así como una especie de aforismos. Y también he incursionado en la poesía, escrito en algunos versos las emociones que voy experimentando, que mi alma va experimentando, y a esos poemas cortos yo los llamo poeminutos. Bueno, decía que toda relación con la literatura inicia con formas breves de ella. La brevedad es la puerta de entrada a la literatura. Y bueno, tal vez me pongo pues aquí un poco existencial. El nombre, por ejemplo, es el nombre que nos dan, el nombre que tenemos, es también una forma de brevedad. Yo creo que el nombre, que los apellidos que tenemos nos cuentan una historia y que están ahí condensados. Y luego creo también que la brevedad literaria, o por lo menos una forma de ella, es la puerta de salida de la vida y de la literatura. Me refiero a los epitafios. El nombre yo creo que resume la historia que nos precede, y el epitafio la historia que hicimos en ese breve paso que tenemos por la vida. Maestro, hablemos ahora del boom de la literatura breve. ¿Qué opinión le merece ese tema? La literatura breve efectivamente está en auge. Hoy proliferan publicaciones de formas de la literatura breve. Hay concursos
muchos concursos de microcuento, de microficciones, de minicuentos, de poesía, de haiku. Aparecen sobre todo en las redes sociales también formas breves de la literatura, citas literarias, aforismos, poemas, microcuentos. Yo alguna vez hablando sobre este tema y pensando en el efecto que la literatura produce en los lectores, es decir, en cómo los lectores incorporan, hacen suya la historia que leen, decía que la novela entra en el lector poco a poco, así como lo hace un veneno. El cuento, por su parte, entra en el lector como un arma blanca, pero la microficción entra en el lector como una bala disparada con la precisión de un francotirador. Yo creo que el auge de la literatura breve se debe al lector, es decir, al consumidor de brevedades. Centrándome entonces en el lector, en su experiencia de lectura, yo veo que el impacto que la brevedad genera en el lector, que la fuerza de sus sentencias, que la sorpresa de sus ficciones estremecen al lector, de alguna manera lo capturan. La literatura breve le permite al lector conocer muchos y variados mundos en poco tiempo, viajar rápidamente de un mundo a otro, sin tener pues como esas digresiones o esos ornamentos de otros géneros. Entonces ese ritmo rápido se corresponde, digamos, con el ritmo de la vida actual. La literatura breve le permite al lector habitar la fugacidad de un mundo que nace y que se agota en pocas líneas, a veces solo en una línea. Dicho de otra manera, creo que la literatura breve se corresponde con esta época frenética y por eso acompaña mejor este tiempo de vértigo y de velocidad. Ahora, eso no quiere decir que sea una literatura fácil. La lógica de la literatura breve le exige al lector un esfuerzo mayor que otros géneros. El lector tiene que elaborar por su cuenta atmósferas, escenarios, personajes. El lector en la literatura breve tiene que leer entre líneas, tiene que llenar silencios y tiene que lidiar con el estremecimiento por lo bello, por lo incómodo, que lo efímero, que lo fugaz, que lo breve le produce. Pessoa dijo que la literatura existe porque el mundo no basta. Y yo creo que la literatura breve existe, efectivamente, porque el mundo no basta. Pero muchos mundos tampoco son suficientes y por eso se necesitan más. Hoy, pues la literatura breve no deja de crecer. Podríamos decir ahora que, paradójicamente, la literatura breve es enorme. Problemas laborales, de Yeside Espinosa. Era amable y locuaz. Las meseras, los músicos y el barman del Málaga lo conocían. Siempre iba solo. Siempre tomaba aguardiente al menudeo en la barra. Esa noche habló con rencor de su jefe. Es un cuervo disfrazado de paloma. Todos piensan que es bueno, pero es mentiroso, injusto, cruel, dijo. Nunca lo habían visto tan borracho. Por eso le pidieron que no condujera en tal estado. Aceptó a regañadientes. Salió trastabillando a la calle y, de repente, surgieron de su espalda unas enormes alas blancas. Se elevó con dificultad y torpemente, como un insecto recién fumigado, voló al sur.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Maestro, cuéntenos sobre sus ficciomicrones. ¿Cómo surgen y qué podemos encontrar allí? Ficciomicrones es el nombre que yo le doy a mis cuentos cortos, a mis microrelatos o relatos breves o brevísimos. Yo invierto el orden del concepto de microficción y pongo primero el prefijo fictio y luego el sufijo micro. Y eso no es gratuito porque, si bien fictio, que proviene del latín, quiere decir pretender que algo es cierto, también tiene un segundo sentido etimológico, que es el de amasar, de construir, confeccionar. Micrón es una palabra que proviene del griego, que quiere decir pequeño. El concepto de micrón se emplea para aludir a una unidad de longitud que equivale a la millonésima parte de un metro. Un metro tiene 1.000.000 de micrones. Entonces, un ficciomicrón es un mundo ficticio y pequeño. Un mundo construido, amasado, confeccionado con pocas palabras. Mis ficciomicrones abordan fundamentalmente 3 temas, las 3 heridas que mencionaba Miguel Hernández, el poeta: el amor, la muerte, la vida. Tal vez las 3 heridas solo sean una, pues pienso a veces. Esos temas son abordados por mí en mis ficciomicrones de una manera sensible, digamos poética, o de una manera reflexiva o filosófica, o también de una forma crítica, bien sea en tono de humor o de denuncia, según sea el caso. Torre Paz, de Yesid Espinosa. Es un edificio viejo con 7 apartamentos ocupados por 17 personas, una mascota y un fantasma. En el 101, mi esposa y yo. En el 201, un par de ancianos casados desde hace más de 4 décadas. En el 202, un matrimonio más joven con 2 hijos. Un adolescente que maltrata un piano cada tarde y una niña llorona de unos 5 años. El 301, desde hace años permanece abandonado y solo es habitado por un antipático fantasma. En el 302, una señora maternal y bondadosa, su hijo y un perrito friolento que parece una rata. En el 401, un profesor gay de mediana edad y su joven novio. En el 402, una familia conformada por un médico y su esposa, ya mayores, y 3 hijos, estudiantes universitarios. Cuando el confinamiento empezó, todos los habitantes del edificio, incluido el fantasma, salíamos cada noche a los balcones a las 8 p.m. y entre la gratitud, el miedo y la esperanza, aplaudíamos al personal sanitario que enfrentaba la pandemia hasta que las palmas de las manos nos rascaban o nos ardían. 6 meses después, en Torre Paz, aún hay 7 apartamentos, pero los fantasmas son 3. Hablemos ahora de su obra poética, en cuanto a las décimas y los sonetos, y léanos por favor una de esas décimas. Yo he venido explorando y trabajando desde hace algunos años las formas clásicas de la poesía,
que se conoce como el verso estructurado. La estructura, digamos, es estricta, sí, pues hay que respetar unas reglas, unas normas. Por ejemplo, la cantidad de sílabas por verso, eso que se conoce como métrica, y las rimas. Pero esta estructura le da a los poemas, digamos, un ritmo, una sonoridad especial. En las formas clásicas yo he trabajado principalmente la décima y el soneto. La décima es un poema corto, es una estrofa de 10 versos que fue inventada en España por allá en el siglo XVI, 1591, por el poeta y músico Vicente Espinel. De ahí que esta forma clásica se conozca todavía como décima espinela. El soneto también es una de las formas clásicas, pero es una estructura que nos viene del italiano. Nació en Sicilia en el siglo XIII. Tiene 14 versos que se dividen en 2 cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos y 2 tercetos, o sea, 2 estrofas de 3 versos. Y allí también hay que respetar la cantidad de sílabas por cada verso y las rimas. Y las formas clásicas son muy interesantes porque me permiten encontrar, como decía, esa sonoridad, ese ritmo, esa relación misteriosa que hay entre las palabras. Es una herramienta además de memotecnia, y conocer estas estructuras es muy útil, es a mí muy útil para poder también escribir entonces sin esas ataduras, verso libre. Prohibición. Es que ahora la tristeza está también regulada, so pena de que la espada nos cercene la cabeza. Para esta nueva realeza es delito, feo e injusto exhibir dolor o susto. Está prohibido llorar, sufrir, dolerse o gritar, porque sale de mal gusto. Maestro, háblenos de esos textos que usted denomina poeminutos y léanos también un par de ellos. Los poeminutos son poemas, generalmente en verso libre, que escribo y que no tienen más de 9 versos. Minutos en este caso pues hace alusión a una medida de tiempo. Entonces son poemas cortos, poemas que se pueden leer en pocos minutos. Tu pregunta me hace recordar un cuento de Borges. Borges tiene un cuento que se llama De la salvación por las obras. Es un microcuento que aparece en el penúltimo libro de Borges, que se llama Atlas. Publicaron por allá en el 1984. En ese cuento Borges narra que en un otoño se reunieron los dioses del Japón, del Shinto, dice él, en un santuario. Y una de las divinidades habló de cómo habían creado el mundo y de cómo todo había salido bien, excepto el hombre que, aunque había inventado cosas buenas como las llaves, como el caleidoscopio, como el arado, también había creado las armas y la guerra, y un arma invisible que podía acabar con toda la historia. Entonces esa divinidad le pedía a ese consejo de dioses que antes de que los hombres acabaran con todo, ellos acabaran con los hombres. Entonces otra divinidad interviene y dijo que los hombres habían inventado efectivamente cosas muy atroces, pero también habían inventado algo maravilloso que cabía en 17 sílabas, y leyó un haiku. La lectura de esas 17 sílabas conmovió tanto a los dioses que el dios mayor, la divinidad mayor, decretó que se salvaran los hombres. Un haiku, un pequeño poema,
en esa microficción de Borges, salvó a la especie humana. Y decía que me hacía recordar eso porque yo creo que, como decía un poeta, Joan Margarit, un poeta catalán, tal vez la poesía no sirva de mucho, pero qué dura es la intemperie sin los versos. Entonces mis poeminutos, como decía, son poemas cortos que no tienen más de 9 versos, poemas que se leen en muy corto tiempo, escritos en su mayoría en verso libre y en los que abordo desde mi experiencia particular, desde mi sensibilidad individual, temas que creo son comunes a toda la especie humana. Yo escribo poesía y específicamente poeminutos para tratar de ordenar algo en mí o algo del mundo. Yo escribo poesía y poeminutos para entenderme y para tratar de entender el mundo, la vida. Y también los escribo por si alguien algún día tiene, no sé, una pregunta similar, un dolor idéntico, o disfruta de una alegría semejante a la mía. Metamorfosis. Más temprano que tarde los guayacanes se desnudan, pero no todas sus flores amarillas caen. Algunas vuelan y cantan. Esas toman el nombre de turpiales. Llora la lluvia. Llora, llora. Llora la lluvia, serena o furiosa, compasiva o cruel, procurando lavar la sangre de las calles, de los campos, de la memoria, de las conciencias, de las manos. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Escuchemos antes de terminar este programa otro de los textos de nuestro invitado del día de hoy, categorizado como ficciomicrón. La solución. En el centro, bajando por la avenida La Playa, un muchacho me entregó un papelito. En letras rojas el profesor Saúl publicitaba sus servicios. Curo enfermedades, retiro maleficios, leo el tarot, limpio el aura, rezo fincas. Doblego al ser querido en cuerpo, alma y espíritu. Lo traigo, lo amarro y lo postro ante sus pies. 5 días antes yo había terminado con Paula. Pensé en el amor que aún le tenía y decidí subir al consultorio del brujo en el edificio La Ceiba. Era un pasillo oscuro. Timbré. Cuando se abrió la puerta, salió Paula, que me saludó como si nunca me hubiera conocido. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente al escritor colombiano Yesid Espinosa, por todos sus aportes y por su generosidad para con nuestro programa. Un agradecimiento a Edwin Solórzano, quien nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.